Levanta tus manos en alto, solamente un momento más. Solo para adorarte, Jesús. En mi trabajo, en mi familia, en todo lugar, Señor, que todo de gloria a tu nombre, Señor. Eso quiero hacer cada día de mi vida, hasta la que me llames. No vengas por mí, solo para adorarte, Jesús. Solo para adorarte. Vivo para ti, Señor. Aleluya. Vivo para ti, Señor. Aleluya. Vivo para ti, Señor. Si tú vives para Él, dar un aplauso fuerte de alabanza a nuestro Dios. Vivimos para ti. Te alabamos con nuestras manos, Señor. De tal manera que todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, es tuyo. Amén. Amén. Aleluya. Si vivimos, por Él vivimos. Y todo lo que hacemos, sea de palabra o de acción, le dé gloria siempre al Señor. Amén. Dale otro aplauso más fuerte a Él, porque Él es digno de toda alabanza y gloria. Gracias, Señor. Bueno, pues le invito a que tome su lugar y con ese corazón dispuesto a escuchar el consejo de su palabra. Vengan, buenas noches, sean bienvenidos hermanos en Casa de Oración Milpa Alta. Les damos la bienvenida también a todos los que están conectando por medio de Facebook. Sean bienvenidos. Queremos saber si alguien nos visita por primera vez, si se puede levantar su mano para ponerse de pie, perdón, para darle la bienvenida, hermanos. Y les informamos que los días martes y viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 8:30 de la mañana se lleva a cabo el tiempo de oración para que nos unamos, hermanos. Recuerden que somos Casa de Oración Milpa Alta. Les informamos que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la serie El fruto del Espíritu Santo, basado en Gálatas 5:22 y 23. Este jueves el tema de la enseñanza será el fruto del Espíritu es paciencia, basada en Gálatas 5:22. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook desde Casa de Oración Milpa Alta. A todas las mujeres se les informa que el servicio de mujeres entre amigas se lleva a cabo los días sábados a las 11 de la mañana. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpa Alta. A todos los matrimonios se les informa que el servicio de la vida matrimonial se lleva a cabo los días sábados a las 8 de la noche. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpa Alta.
A todos los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los domingos a las 10:40 de la mañana en calle Cerrada, Calocpa, número 27, en el pueblo de San Juan Tepenáhuac. Los requisitos para la instancia de iglesia infantil son que el niño debe estar totalmente saludable, deberá traer su cubrebocas y careta y deberá traer agua y lunch. Asimismo, no se permite la estancia a personas adultas. Deberán entregar a sus hijos en la entrada de la casa y ahí mismo se les entregará al finalizar el servicio. Los niños deberán traer su Biblia, cuaderno, lápiz y colores. Los bebés deberán traer su pañalera y su leche. No se permite traer juguetes personales. Para mayores informes, favor de comunicarse al número en pantalla. Asimismo, se hace una invitación a servir en la iglesia infantil. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia o comunicarse en el número que aparece en la pantalla. Hermanos, les informamos que ya pueden inscribirse para cursar el primer trimestre del Instituto Bíblico, nivel básico, presencial y en línea, el cual arrancó el domingo 2 de enero con las materias Fundamentos de la Doctrina de Cristo, que es presencial, la importancia de la oración presencial, los domingos a las 10:20, los atributos de Dios, es en línea, nuestra declaración de fe en línea y el Antiguo Testamento en línea. Para mayores informes, acercarse con el hermano Juan o bien al número que aparece en pantalla. También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11:30 de la mañana con la serie Un Camino Aún Más Excelente, basada en 1 Corintios 13, 4 al 7. Este domingo el tema de la enseñanza será El amor no se envanece, basada en 1 Corintios 13, 4. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook desde Casa de Oración Milpa Alta. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11 de la mañana en la calle con la serie Esencias, basada en Lucas 6, 44, 45. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook desde Casa de Oración Milpa Alta. A toda la iglesia se les pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí que está en la mesa de la hermana asistente de pastores. Se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de Ujieres. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio. Hermanos, si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o ministración, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio o bien comunicarse al número que aparece en la pantalla. Se hace un llamado a toda la iglesia a servir en el ministerio de audio y video. Para mayores informes, favor de acercarse con el hermano Jorge al finalizar el servicio o bien comunicarse al número que aparece en la pantalla. El Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Asimismo, se hace un llamado para servir en este Ministerio de Misericordia y de Oración. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Silvia al finalizar el servicio. Hermanos, si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen en la pantalla. Y pueden seguirnos en la página de Facebook o YouTube de la Iglesia Casa de Oración Milpa Alta. Hermanos, como una iglesia en orden debido a la pandemia de COVID, debemos seguir las medidas preventivas dentro y fuera de la congregación. Debemos usar cubrebocas, gel antibacterial, lavarse las manos frecuentemente, respetar la sana distancia y evitar saludar de beso o de mano. Les hacemos hincapié que incluso al salir de la congregación debemos mantener estas medidas por prevención y protección de todos. A toda la iglesia se les pide que se ocupe de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se les pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. Bien, hermanos, a continuación vamos a orar. Si me acompañan por favor en Gálatas 5:22. Poniéndonos de pie, hermanos, para orar, por favor.
Dice Gálatas 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias, bendito Padre, en esta noche, Señor, a los que nos has permitido reunirnos en esta casa de oración, donde se imparte tu palabra, Señor, donde tú nos hablas a través de la enseñanza de este día, Padre. Te damos gracias, bendito Dios, y te rogamos, Señor, por aquellos que están viviendo alguna situación de aflicción, de pruebas. El tema de hoy es paciencia, Señor, y es lo que muchos de nosotros necesitamos, tener paciencia, porque somos impacientes y no confiamos en ti, Padre. Te damos gracias en este día, que nos permitas escuchar tu palabra y que nos permitas, Señor, practicar la paciencia, Señor. Practicar, Señor, y esperar en tus tiempos. Tú siempre has sido fiel con nosotros y te damos gracias, bendito Dios, porque lo sigues siendo y lo seguirás siendo. Gracias, Señor, te damos también por el pastor que en esta noche, por tu palabra, Padre, te ruego que el Espíritu Santo sea hablando a través de él, que ponga, Señor, los ejemplos para que pueda ser entendido lo que tú nos vas a enseñar. Que tu palabra sea entendible para todos, Señor, que sea sin condenudo esta palabra que hoy has dado para con nosotros. En nombre de tu Hijo Jesús, gracias, Señor, que así sea. Amén. Amén. Vamos a sentarse. Buenas noches a todos los que están aquí presentes y los que están conectados también. Sean ustedes bienvenidos a este tiempo de la palabra, ¿verdad? Vamos a seguir con nuestra serie El fruto del Espíritu, y esta enseñanza de hoy lleva por título El fruto del Espíritu es paciencia. Por favor, acompáñenme a Gálatas capítulo 5, versículo 22, y dice así la Escritura: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Quiero decirles que la paciencia es otra característica del fruto del Espíritu en el creyente. Esto me recuerda un poquito a lo que el escritor de la carta a los Hebreos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1, por favor. Hebreos 12, 1. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Saben que el escritor de Hebreos compara la vida cristiana con una carrera donde existe un gran número de testigos que nos observan? Ahora, el texto aquí nos está sugiriendo la idea de una competencia atlética, ¿sí o no? Y en esta competencia atlética quiero decirles que hay muchos espectadores. La palabra que utiliza aquí el escritor de Hebreos para decir que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, esa palabra testigos tiene el significado de ser un mártir, y esto se refiere a los héroes de la fe que vienen mencionados en el capítulo 11 de Hebreos. Ahí se mencionan los héroes de la fe, los cuales no son simples espectadores, sino que son verdaderos corredores o ejemplos de paciencia. Podemos ver que menciona, ¿verdad?, a Abraham. Podemos ver que menciona a algunos corredores. Y estos corredores, ¿qué hacen? Fíjense bien. ¿Por qué los menciona el escritor de Hebreos? Porque es necesario darnos cuenta que eso nos está inspirando a nosotros a seguir corriendo también. Porque tenemos esta carrera por delante. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Ahora, ¿cómo la estamos corriendo?
¿O cómo la vamos a correr? ¿La vamos a seguir corriendo con impaciencia o con paciencia? Con paciencia, ¿verdad? El Señor nos pide que la corramos con paciencia. Quiero decirles que en aquella época en que se escribió esta carta, los corredores griegos tenían la costumbre de quitarse la ropa y quedar con una sola prenda para que estuvieran más ligeros antes de correr la carrera. Ahora, ¿cuál era el fin de hacer eso? El fin era que llegara a la meta, eliminar cualquier peso que pudiera hacerlos menos veloces. Ese es el fin, para llegar más pronto a la meta. Entonces, de igual manera, nosotros los creyentes, ¿qué debemos de hacer? Según el escritor de Hebreos nos dice que debemos de despojarnos de todo peso que nos angustie y en especial del pecado que nos asedia. Eso es lo que debemos de hacer, despojarnos. Esta carrera debe de ser corrida, hermanos, con mucha paciencia, ya que no se trata de llegar primero, sino de llegar a la meta con paciencia. O sea, como por ahí nos dicen, hay que saber llegar. La palabra paciencia que utiliza aquí el escritor de Hebreos en el griego significa hipomoné y literalmente quiere decir constancia, resistencia o perseverancia. Eso quiere decir la palabra paciencia. Corramos con constancia, con resistencia y con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Entonces esto nos deja ver claramente que la paciencia es una virtud que nos ayuda a mantenernos constantes y soportar las situaciones difíciles de la vida. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, la vida en Cristo requiere de mucha constancia, ¿sí o no? Constantemente tenemos que estar ahí perseverando, ser constantes día tras día, ser constantes en tener comunión con Dios, ser constantes en depender de Dios para cualquier situación que se pueda presentar en nuestras vidas. En medio de todas las circunstancias que nos rodean debemos de ser constantes. Ahora, ¿para qué es la constancia? Fíjense bien, esto tiene un propósito, la constancia. La constancia nos ayuda a no desanimarnos en medio de las pruebas, a no desistir de la carrera. ¿Cuántos lo creen, hermanos? A eso nos ayuda la constancia. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando la licenciatura, constantemente tenía que estar todos los días a las 7 de la mañana en la entrada de la escuela para estar ahí perseverando. ¿Y qué creen? Quiero decirles que el último año es donde más trabajo costó. Y es donde tenía que, como quien dice, se tenía que demostrar si verdaderamente esa constancia que había estado teniendo me iba a ayudar a no desanimarme, a no desistir de terminar la carrera. Necesitamos nosotros, hermanos, desarrollar la resistencia en medio de las calamidades y así culminar la carrera que tenemos por delante. Quiero decirles que la pandemia ha venido a mostrar quienes como creyentes están siendo perseverantes, están siendo constantes y quienes están desistiendo de la carrera. Eso es lo que está mostrando la pandemia. Hay quienes están desistiendo de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hay quienes están desistiendo de ir a visitar a los enfermos, de orar, de pasar tiempos intercediendo por esta nación de México, pasar tiempos intercediendo por los enfermos, pasar tiempo intercediendo por el pecador, amados hermanos. Están desistiendo. ¿Por qué? Porque no han sido constantes en su vida cristiana. Y esa es la realidad que estamos viendo verdaderamente en este tiempo. Por eso es que abramos bien los ojos, amados hermanos, en este tiempo y observemos si verdaderamente estoy siendo constante. ¿Para qué me va a ayudar la constancia? Para no desanimarme cuando me venga la prueba, para no desistir de la carrera, ya no, eso de ser cristiano como que está muy aburrido. Y como que la verdad es que, no, yo quiero algo que me impacte, ¿no? Casi como cuando estábamos antes
nosotros en la falsa doctrina buscábamos algo que nos impactara, ¿no? Todas las tiradas, ¿no? Parecían todas las gentes fichas de dominó, tas. Y luego decían que era el Espíritu Santo tocando a la gente, ¿no? Y eso, ¿sabes qué? Eso impactaba en el momento, pero impactaba tu alma nada más. No impactaba tu espíritu, porque la palabra de Dios es la que impacta nuestro espíritu y nos lleva a ser constantes. Pero cuando algo impacta nada más tu alma, te lleva a ser nada más así como que temporal y después, porque apela a tus emociones. Y ese es el problema, que nosotros debemos de darnos cuenta verdaderamente cómo está nuestra condición. De hecho, en varias partes de la Escritura se visualiza la vida cristiana como una carrera. Hay muchas partes en la Escritura que nos dejan ver. Vamos a un ejemplo, miren, Hechos capítulo 20, versículo 24. El apóstol Pablo era un hombre que aprendió a ser constante en medio de sus circunstancias que lo rodeaban para no desanimarse en la prueba que estaba pasando. Hechos 20:24 dice así: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Mire, ¿cómo quería terminar la carrera Pablo? ¿Con qué? Con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, ¿cuál ha sido el servicio? El ministerio al cual te ha llamado el Señor Jesús. Cada uno tiene que saber a dónde nos ha llamado el Señor, para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Bueno, entonces mira, aquí hay algo muy importante que nosotros podemos darnos cuenta. La actitud del apóstol nos deja ver que él hacía a un lado todo lo que le estorbaba, se aprendía a despojar de todo peso y del pecado que lo asediaba, y también no estimaba preciosa su propia vida para él mismo. ¿Cuál era el propósito de eso? Que él quería terminar su carrera con gozo y quería terminar bien el servicio al cual Dios lo había llamado. ¿Cómo quieres terminar tú el servicio al cual Dios te ha llamado? Dios te ha llamado a servir a tu familia, Dios te ha llamado a servir a tus compañeros en el trabajo, Dios te ha llamado a servir a tus familiares. A veces te vas a encontrar con tus familiares que están enfermos, ¿y qué vas a hacer? ¿Los vas a atender o los vas a dejar ahí nada más? Dios quiere que termines tu carrera con gozo y que des testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tu vida y mi vida tiene que dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Para Pablo lo más importante era concluir con gozo su ministerio y su vida cristiana. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Tener una casa, tener un carro, tener un buen negocio, tener un buen trabajo, viajar? ¿Qué es lo más importante para ti? Creo que para nosotros los cristianos lo más importante debe de ser terminar la carrera con gozo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Pero para eso se necesita constancia, perseverancia. Para eso necesitamos nosotros cada día soportar las situaciones difíciles de la vida. Y Pablo compara esto con una carrera. Y para ello estaba dispuesto a resistir los sufrimientos que le podrían venir en el futuro. Y esa capacidad de resistir se le llama paciencia. Hay algunos que no resisten el frío y no vienen a congregarse. Ay, es que hace mucho frío, pastor. Y no se congregan. Pablo demuestra una vez más ser un ejemplo de verdadera paciencia al resistir todos los vituperios por la causa de Cristo y alcanzar la recompensa eterna al culminar su carrera, hermanos. Esto se visualiza en su última carta que le dirigió a Timoteo, donde expresa sus grandes pruebas por las cuales estaba atravesando y de las cuales podemos mencionar algunas de ellas. Vayamos a mencionar algunas pruebas que Pablo estaba pasando. Fíjense bien, nada más, la prueba que estaba pasando, una de ellas es la iglesia de Asia lo había abandonado. Vayamos por favor a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 15. La iglesia de Asia lo había abandonado. Dice así, 2 de Timoteo 1:15.
Ya sabes esto, o sea, está escribiéndole Pablo a Timoteo. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están ¿en dónde? En Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Fíjate nada más, todos los que estaban en Asia lo habían abandonado. Una vez la provincia de Asia y en especial Éfeso brindó un apoyo a Pablo. Sin embargo, ahora que estaba en prisión le daban la espalda y no se interesaban en él, siendo Figelo y Hermógenes los que conducían esta división. Qué tremendo, pero ¿cuántas veces a ti te han abandonado? Mira, yo cuando el Señor me empezó a traer al Evangelio, de repente al principio alguien me motivaba y me ayudaba y me animaba a que viniera a la congregación y ahí estaba, pero ya después de un tiempo, nada más no, me abandonó. Pero ¿qué crees que hice? Dije, no, Señor, yo les sigo, Señor, voy a perseverar. Si no vienen por mí, yo voy a donde el Señor está llamándome. Y gracias a Dios, hermanos. Ahora, de verdad, hermanos, si alguien en algún momento te ha sentido que alguien te ha abandonado, bueno, sigue adelante. Cristo está contigo, no te ha abandonado. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Otra de las circunstancias que Pablo estaba pasando, se enfrentó a personas que introdujeron herejías en medio de la congregación. Segunda de Timoteo 2, 17 y 18, por favor. Pablo se enfrentó con personas que introdujeron herejías en la congregación. Dice así, segunda de Timoteo 2, 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Fíjense, estos hombres se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y que trastornan la fe de ¿quién? De algunos. O sea, torcían la fe de algunos. ¿De quiénes algunos? De los que no se estaban esforzando por ser perseverantes y constantes en la palabra. Y su fe, ¿qué sucede? Estaba siendo trastornada por lo que estaban diciendo estos hombres. Para esta época la iglesia, hermanos, estaba siendo atacada por herejías que engañaban. Y quiero decirte que hoy estamos viviendo una jauría de lobos. Estamos en un tiempo peligroso. La Escritura dice que en los últimos tiempos, pero dice, el Espíritu Santo dice claramente a las iglesias que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Por escuchar a doctrinas de demonios y falsas enseñanzas. Y hoy está, pero llenísimo, las redes sociales de todo eso. Es lo que te digo, hay jauría de lobos. ¿Y qué hacen estas herejías? Engañan y separan a algunos de la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hacen eso? Mira, empiezas como que escuchando a otros, y si no estás bien fundamentado en las doctrinas bíblicas de la palabra, ¿qué crees? Te va a seducir y te va a arrastrar, te va a jalar. Si no estás conociendo bien los fundamentos doctrinales del cristianismo, te va a jalar el asunto. Y es aquí donde tú tienes que fundamentar bien tu corazón en la palabra de Dios. Por eso les hacemos la invitación a que se inscriban al Instituto Bíblico, que perseveren. El Señor nos está fundamentando en estos tiempos difíciles. Otra de las situaciones difíciles que enfrentó Pablo, sufrió la decepción de desertores del Evangelio. Imagínense. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10 y 11. Segunda de Timoteo 4, 10 y 11. Dice así: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Fíjate, la tristeza, quiero decirte que sí, Pablo era un hombre de carne y hueso como tú y como yo, y en algún momento la tristeza podía llegar a su corazón al mencionar que su antiguo colaborador Demas lo había ¿qué? Desamparado. Pero el problema es que lo desamparó porque Demas decidió amar más este mundo.
que no nos pase lo que a Demas. Por eso tenemos que estarnos cuidando de todo lo que estamos viendo, lo que estamos pensando, sintiendo, de qué nos estamos llenando cada uno de nosotros. Pablo le decía a la iglesia de Colosas en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Habite en tu corazón constantemente. Vayamos a Filemón capítulo 1, versículo 23. Este era un colaborador de Pablo, era un creyente, amados hermanos, para que me entiendan, pero tomó la decisión con que empezó en su corazón a permitir tantito, y ese tantito, ¿qué crees? Lo fue alejando, que terminó amando más este mundo. ¿Sabes? Ese es el engaño de Satanás. Que a veces nosotros permitimos cosas que no están edificando nuestra vida y eso nos va a seducir y nos va a arrastrar. Es como el anzuelo, cuando le tiran el anzuelo al pez, ¿no? Ahí está el anzuelo con la carnada y de repente aparece el pez. ¿Y qué hace el pez cuando ve la carnada? Lo pesca y ya quedó atorado. Entonces, así es. Los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida. Miren, Filemón 1:23, por favor, dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Fíjate, era su colaborador. Dios lo había puesto a Demas como colaborador en el ministerio junto con el apóstol Pablo. ¿Para qué lo puso Dios? Para que aprendiera a ser un buen discípulo. Pero Demas en su corazón permitió las cosas del mundo. ¿Qué estamos permitiendo en este tiempo? Permitió la comodidad. Se olvidó de que el verdadero amor no se envanece. Se envaneció, para que me entiendas, se autoconfió creyendo que él era algo. Y dice el versículo 25: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vayamos a Colosenses 4:14. Dice Colosenses 4:14. Os saluda Lucas, el médico amado, ¿y quién? Y Demas. Estos textos que acabamos de leer, amados hermanos, mencionan a Demas entre los colaboradores de Pablo. Pero, ¿qué había pasado con Demas? La Escritura nos deja ver claro que desamparó a Pablo por amar más este mundo. Eso es lo que hizo, volviéndose, en pocas palabras, al pecado. Pastor, ¿me está usted queriendo decir que un creyente puede apartarse del Señor? Claro que sí. Ahí está el ejemplo claro. Demas permitió el engaño en su corazón. Y a pesar de que el Espíritu Santo nos redarguye, por la gracia y la misericordia, el Espíritu Santo hace su función de redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio. Pero hay quienes lo resisten. Hay quienes el Espíritu Santo están inquietos. Ay, como que tengo ganas de ir a la oración, como que tengo ganas de ir a mujeres, como que siento que debo de ir al servicio general, como que siento que debo de estudiar el instituto bíblico, pero nada más no. ¿Y qué hace uno? Está uno resistiendo al Espíritu Santo. Y estamos tomando, mejor escucho otra predicación y acá me la llevo en mi casa. No, espérame. Si Dios te puso en un lugar, entonces nosotros nos sujetamos a la autoridad de Dios en esa congregación. Y si Dios está dando un alimento para esa congregación, entonces ¿qué necesitamos? Recibir el alimento que Dios está dando en esa congregación. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Sí, porque es bien fácil estar en la congregación, pero estar recibiendo alimento de muchos lados. El problema es que a veces no discernimos si el alimento que estoy recibiendo de otros lados es sano o no es sano. Ahora, yo no digo que no veas a otros predicadores y que no los escuches. No, sí, velos y escúchalos, pero discierne. Discierne entre lo santo y lo profano, entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Para qué? Para que no nos pase lo que le pasó a Demas.
También otra de las situaciones que estaba enfrentando Pablo era que sus compañeros no lo respaldaron el día que tuvo su primera audiencia delante de las autoridades romanas. Vayamos a 2 de Timoteo 4:16. Dice así: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Fíjense, ¿cuántos? Ninguno. Sino que todos me desampararon. ¿No les seas tomado qué? Miren cómo guardaba su corazón el apóstol Pablo. Ahora imagínate, ya nada más hasta aquí. ¿Tú crees que sí tenía paciencia o no tenía paciencia Pablo? ¿Verdad que sí? Otra de las situaciones que enfrentó Pablo era que aparte de todo esto había personas que se empeñaban en dañarle, en hacerle daño. 2 de Timoteo 4:14. Dice así: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Miren cómo Pablo encomienda la causa al que es justo. Y ahí Pablo estaba mostrando paciencia, aún con los que le causaban daño. ¿Qué actitud muestras con los que te causan daño? Ah, me la hizo, me la paga. Y ahorita, Señor, no, nada más dame chance, Señor, 5 minutos de no ser cristiano. No, hay que encomendar la causa al que es justo. Y el Señor obrará. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero decirte algo. Todas estas cosas aunadas al hecho de que Pablo se encontraba en prisión, eran suficientes, fíjense, para desmotivar a cualquier persona y que desistiera de la carrera, ¿sí o no? Todo lo que le está, si a ti te está pasando esto, dices, ¿qué hago, Señor? No, Señor, ya no juego, toma, ahí están tus canicas y ya no juego, ¿no? Alguien puede desistir de la carrera. Puede desmotivarse por todas estas situaciones que le estaban pasando a Pablo. Imagínate, lo abandonaron, se enfrentó con aquellos que introdujeron herejías en la congregación, había división. ¿Por qué? Porque algunos estaban atacando la iglesia, y luego había también tristeza en su corazón porque algunos de sus colaboradores lo habían abandonado, y luego también había quienes se habían vuelto al pecado, y luego hubo también en su audiencia nadie lo respaldó, y hubo personas que también se empeñaban, como por ahí dicen, para acabarlo de rematar, hubo quien le quería hacer daño también. Pero más sin en cambio no se desanimó, ni quiso desistir de la carrera. Y al final, él se encontraba en prisión sin recibir la menor ayuda, hermanos. Unos se habían apartado en pos del pecado, otros lo abandonaron, no recibió apoyo cuando tuvo su primera defensa. La iglesia de Asia no quería saber nada de él. Las herejías y enemigos del evangelio estaban atacando sin compasión. Su único consuelo, ¿sabes quién era? Timoteo, su hijo amado. Porque se lo escribe en su carta: a Timoteo, mi hijo, ¿qué? O sea, aunque sea uno, nada más. Aunque sea uno, amados hermanos. Pablo pudo haber escrito en su epístola a Timoteo, ¿no?, las siguientes palabras que a lo mejor oímos de muchos creyentes desanimados: estamos perdidos, Timoteo. Yo aquí me pudro en una cárcel, olvidado y despreciado. El evangelio de Jesucristo es atacado por todos lados y solo tú quedas allá afuera, Timoteo. Pero tú eres muy joven para que te tomen en cuenta. Aparte de que eres enfermo del estómago, débil y tímido. Es nuestro fin, Timoteo. Sin embargo, no fue así, hermanos. Su paciencia lo mantenía aún en la carrera y visualizaba con fe el futuro de la iglesia. Y en su hijo Timoteo también tenía fe. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Por eso le recomendaba que avivaba el fuego del don de Dios que estaba en él, que recibió cuando le impuso las manos, que se fortaleciera en la gracia que tenemos en Cristo Jesús, que permaneciera firme en lo que aprendió, de lo cual estaba convencido Timoteo.
que predicara la palabra, que persistiera en hacerlo, sea o a tiempo o fuera de tiempo, que corrigiera, que reprendiera, que animara con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Hoy nos vienen las circunstancias y las pruebas y ya no queremos ni enseñar a los hijos, los que son padres. ¿Qué tienes, papá? No, es que no tengo nada. Papá, no nos des un texto. Al rato, hijo, al rato es que me siento mal. No vamos a orar, papá. No, hijo, no te preocupes. El Señor ya conoce nuestras necesidades. ¿Para qué orar? Y a veces la enfermedad desanima. A veces la escasez, la prueba que estamos viviendo, desanima. Fíjate, ayer fui a la tienda en la noche y el señor de la tienda, no hombre, ya bien desanimado, porque me agarran y me dicen, no, fíjese que ahora ya nos están presionando hasta los de los refrescos y los de las cervezas. Si no les compramos 20 cajas de cerveza, nos quitan la concesión y ya no nos traen nada. Y está bien difícil la situación, dice. Y ya se me está desanimando el de la tienda, pero hay que predicarle. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Tenemos que predicarle a la gente el evangelio. Es importante desarrollar el fruto de la paciencia, ya que estaremos expuestos a diversas pruebas en nuestra vida cristiana. Y lo único que nos mantendrá en el camino de la fe es esa constancia, resistencia ante las adversidades. ¿Sabes que las adversidades provocan una perseverancia? Y la perseverancia nos ayuda a superar cualquier tribulación que se presente, como Pablo se lo dijo a los romanos, a la iglesia en Roma. Lo escribió ahí en Romanos, capítulo 5, versículo 1 al 5. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5, por favor. Se los voy a leer en otra versión que es NBI y dice así: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya fuiste justificado, amado hermano. El Señor te ha justificado, te ha hecho limpio, absuelto de todo delito y de todo pecado. Ya no hay más culpabilidad o sentencia condenatoria contra ti. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos como firmes en la gracia de nuestro Señor. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también en nuestros sufrimientos. Nos regocijamos también en nuestros sufrimientos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, ¿sí?, hipomoné en el griego, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Cuántos le dan gloria a Dios, hermanos? Así, aquí vemos, hermanos, la paciencia es una virtud que no solo nos ayuda a soportar las pruebas con fe, sino con perseverancia. Y esto nos ayuda a nosotros como creyentes a desarrollar el carácter de Cristo Jesús. Por eso es que todas las pruebas deben de tener un propósito en nuestras vidas. Todas, hermanos, todas las pruebas tienen un propósito en nuestras vidas. Pastor, ¿me está usted queriendo decir que entonces si estoy enfermo es bajo un propósito de Dios? Así es. Pastor, ¿me está queriendo decir que entonces si se me pide que dé doble milla es una prueba pero que tiene un propósito de Dios para mi vida? Así es. Pastor, ¿me está usted queriendo decir entonces que si estoy en escasez, que si estoy en aflicción, en tribulación, en persecución, es porque hay un propósito de Dios en esta prueba para mi vida? Así es. Pablo decía que todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a ¿quién? A Dios. Pero quiero decirte que también las pruebas tienen diferentes propósitos en nuestras vidas. Muchas veces, hermanos, quiero decirles que las pruebas vienen con el propósito de disciplinar o de moldear algún aspecto de nuestro carácter.
para ser mejores instrumentos en las manos de ¿quién? De Dios. Dios es nuestro Padre amoroso y quiero decirte que Él está dispuesto a someternos a su disciplina cuando nos desviamos del camino correcto. Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 11. Dice así: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se nos deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Porque ¿no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, y si es cierto. ¿A quién le gusta la disciplina? A nadie, ¿verdad? Al momento no nos gusta, sino que causa tristeza, pero después quiero decirte que da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Por eso es que cada uno de nosotros, fíjense bien, tenemos que vigilar nuestra vida, porque si no vivimos de acuerdo con la voluntad de nuestro Padre, entonces ¿qué va a pasar? Nos va a ¿qué? A disciplinar, va a venir la disciplina. A través de diferentes circunstancias puede llegar a causarnos dolor esa disciplina, si no obedecemos a tiempo el llamado a la corrección. Un buen ejemplo de esto, quiero decirles, es el profeta Jonás, ¿sí o no? Jonás era un hijo de Dios y era profeta, el cual, a pesar de que Dios lo había llamado a predicarle a la ciudad de Nínive, ¿qué hizo Jonás? Se rebeló, hermanos, y estuvo en contra de la voluntad de Dios y se subió a un barco rumbo a Tarsis. Por eso Dios le levantó una enorme tormenta. Yo no sé si Dios te esté levantando una enorme tormenta por esta causa, no lo sé, solo tú lo sabes. Y esa tormenta que por poco hunde el barco en donde iba Jonás, pero al final, ¿qué pasó? Lo aventaron al mar y ¿qué sucedió? Se lo tragó un pez y estuvo por 3 días en el vientre del pez. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Oró a Jehová. ¿Y Dios qué hizo? Dios hizo que el pez lo vomitara. Por tanto, lo mejor es que atendamos rápidamente el llamado de atención de Dios y corrijamos, hermanos. Porque de lo contrario, nuestro Padre Celestial aplicará la disciplina necesaria para corregirnos. Ya nadie dijo amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Sí, aceptamos la voluntad del Padre. Otras veces las pruebas, fíjense bien, pueden venir a nuestras vidas con el propósito de que aprendamos a depender de la gracia de Dios. Otras veces las pruebas pueden venir a nuestra vida con el propósito de que aprendamos a depender de la gracia de Dios. Tu gracia me basta, ¿verdad? Dice la alabanza. Tu poder se perfecciona en mi debilidad. ¿Se acuerdan de Pablo que tenía el aguijón y que oraba 3 veces a Dios? Pero Dios no lo quiso sanar. ¿Qué le dijo Dios? Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, para que no se me suba el orgullo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque en mi poder se perfecciona. Mi poder se perfecciona en la debilidad tuya. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil,
entonces soy ¿qué? Fuerte. Soy fuerte. ¿Saben que Dios decidió dejarle el aguijón a Pablo para que no se olvidara de su dependencia de quién? Dios. Y no se engrandeciera más de lo necesario por todo lo que Dios le había dado? En algunas ocasiones puede ocurrir situaciones difíciles que Dios permita en nuestra vida, pero aunque no lo entendamos al momento, debemos de tomar ventaja de esas situaciones para acercarnos más a Cristo, hermanos. Y así su poder se glorificará más en nuestro espíritu quebrantado. Ahora sí que podemos decirle: tu gracia me basta, tu poder se perfecciona en mi debilidad. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Vamos a ver otro propósito de las pruebas. En otras ocasiones quiero decirles que las pruebas vienen a nuestra vida con el propósito de convertirse en desiertos espirituales, hermanos. ¿Cuál es el fin de atravesar un desierto espiritual? Formar nuestro carácter y prepararnos para la obra del ministerio. ¿Cuántos se acuerdan de Moisés? ¿Cuánto tiempo estuvo en el desierto? 40 años. Y ahí aprendió a ser un hombre humilde, un hombre obediente, que Dios lo llamó a ser libertador de su pueblo. ¿Cuántos quieren ser humildes y obedientes? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren pasar por un desierto? ¿Se acuerdan de David también cuando Saúl lo estaba persiguiendo? ¿Qué hizo David? Huyó al desierto, hermanos. Saúl lo quería matar. ¿Y qué hizo David ahí en el desierto? Aprendió a confiar en Dios y desarrolló su estrategia militar antes de ser rey de Israel. Dios nos va a llevar a desiertos. Yo no sé, tal vez a lo mejor estés pasando por un desierto, pero no te desanimes, ten paciencia. Aguante largo, amado hermano. El propósito de Dios es grande. Él está trabajando con tu corazón. Pastor, pero estoy en la enfermedad. Pastor, estoy en la escasez. Pastor, estoy en situaciones difíciles. Me siento más salado que el mar, pastor. Aguanta. Aguanta en el Señor. Ten paciencia. El Señor está trabajando con tu corazón. ¿Saben que los profetas con frecuencia pasaban tiempo en el desierto antes de dar el mensaje del Señor? ¿Cuántos se acuerdan del profeta Juan el Bautista? Fue el último de los profetas. Fue el precursor del Señor Jesucristo. Fue preparado por Dios en un desierto, amados hermanos. Pablo también se dirigió al desierto de Arabia antes de entregarse a la obra del servicio, antes de que experimentara todo lo que iba a padecer por causa de Cristo Jesús. Él mismo lo describe en la carta a los Gálatas. Dice que cuando tuvo el encuentro en Damasco con el Señor, ¿qué hizo él? Dice que subió a Arabia. No fue con los discípulos a Jerusalén, subió a Arabia para ser adoctrinado por el Señor. Fue llevado al desierto. Bueno, yo quiero decirles algo esta noche, amados hermanos. Que al dejar que los desiertos nos moldeen, descubriremos las habilidades o los dones que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para llevar fruto, y fruto que permanezca en nuestras vidas. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a desarrollar la habilidad de soportar los altibajos de la vida con confianza y esperanza. O sea, vamos a tener paciencia. Estos desiertos espirituales desarrollan en nosotros nuevas habilidades o cualidades para nuestro bien, pero sin embargo necesitamos atravesarlos y no desistir a la mitad del desierto. Hay quienes ya están en el desierto y quién sabe cómo se echan a correr del desierto. No sé cómo le hacen, pero se escapan de la prueba del Señor. En el desierto necesitamos paciencia, sabiendo que Dios tiene un plan especial para nosotros. Romanos 8:28, por favor. Romanos, perdón. 8:28. Dice Pablo: sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo
a su plan. Esta es nueva versión internacional. Así que cualquier sufrimiento por causa de Cristo tendrá una gran recompensa. En los que perseveran hasta el final, amado hermano. 2 de Corintios 4:17, lo dice Pablo. Dice Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjense cómo la veía Pablo, una leve tribulación. ¿Cómo estás viendo el desierto en tu vida? ¿Cómo estás viendo las pruebas en tu vida? ¿Como una leve tribulación o es un gigante que no te deja avanzar y que te está venciendo? Quiero decirte que a medida que pasamos por diferentes pruebas y las vencemos, nuestro carácter se vuelve más fuerte. Nuestra fe crece y nos capacita para ser mejores instrumentos en las manos del Señor. A tal punto, hermanos, de desarrollar las cualidades de liderazgo. Pero son cualidades espirituales. Hablo de un liderazgo espiritual. Y ese liderazgo lo necesitamos para desempeñar nuestro servicio en todas las áreas de nuestra vida. Por tanto, quiero decirte que Dios va a permitir las pruebas en nuestra vida con el fin de formar nuestro carácter y prepararnos ¿para qué? Para servirle mejor. Pablo lo decía, ¿no? Que somos preparados para toda buena obra. Para eso hemos sido llamados. Por eso es que el propósito de Dios para tu vida sobre esta tierra no es la comodidad, amado hermano, hermana, no lo es. Quiero decírtelo, que no es la comodidad, sino el que desarrolles el carácter de Cristo atravesando pruebas y desiertos. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida. Si te dijeron que vinieras al cristianismo y que en el evangelio se iban a acabar tus problemas, te mintieron. Así que vemos cómo la paciencia nos ayuda a soportar y a perseverar en medio de las dificultades, de las pruebas, de los desiertos, que moldean nuestro carácter y perfeccionan nuestra fe. Ese es un punto importante. Las pruebas forman carácter. Ahora, otro punto importante. La paciencia con nuestros semejantes. Vayamos a Efesios 4:1, por favor, y 2. Efesios 4:1 y 2. Fíjense, Pablo describe dónde estaba. Yo pues preso en el Señor, estaba en la cárcel. Díganme si no tenía paciencia hasta para escribir esta carta que le envió a la iglesia de Éfeso. Yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Y describe cómo, con toda humildad, con mansedumbre. Y fíjense lo que dice Pablo, soportándonos con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor. Aquí encontramos esta palabra paciencia y que significa macrosumia, que tiene el significado de lejos de enojarse. ¿Y cómo nos cuesta trabajo aplicar esta paciencia en nuestra vida hacia con los demás? Y se aplica la paciencia que se debe tener con respecto a sus semejantes. Es decir, que macrosumia es aquel espíritu de la persona que soporta insultos, injurias sin amargura ni queja. Miren, vamos a ver un ejemplo. Colosenses 3:12 y 13. Algo veía Pablo ahí en la iglesia de Colosas para que les haya escrito esto. Colosenses 3:12 y 13. Vístanse pues como escogidos de Dios. Ándale, estos andaban desvestidos entonces, pastor. Bueno, no se estaban vistiendo como escogidos de Dios. No se estaban poniendo la vestimenta espiritual. Santos y amados. ¿Qué es lo contrario a la santidad? La pecaminosidad, ¿sí o no? El pecado.
Entonces había pecado y había rencor. ¿Por qué? Porque Pablo les estaba diciendo que se vistieran como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. No había misericordia, entonces en algunos se manifestaban estas actitudes de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. O sea que había impaciencia también, no había mansedumbre, había orgullo. Y dice el 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Había quienes no se soportaban. No, pastor, es que, no, si usted la conociera, pastor. Si nada más fuera un día a la casa, pastor, no, discúlpame, pero pues es tu responsabilidad tú platicar con ella, ponerte de acuerdo, vean sus debilidades, humillen su corazón a Dios y reconozcan verdaderamente que hace falta la paciencia, que hace falta el perdonarse en el matrimonio. Y perdonándose unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo ¿quién? Aquí había familias que no se perdonaban, tenían conflictos y no se perdonaban. El problema no es que tengas conflictos, el problema es que cuando tienes el conflicto no se piden perdón, dejan las cosas y como el mundo, ¿no? Como la gente que no conoce a Dios. No, que lo perdone Dios, no yo, ¿por qué? Además, pues, hay tiempo que cura las heridas, pues que Él se las cure el tiempo, yo no. Fíjate, o sea, ¿qué actitud estaba? Para que Pablo exhortara a la iglesia de esta manera es porque veía lo contrario a lo que les está diciendo. Ahora, ¿qué hay en nuestra familia? ¿Qué hay ahí en tu casa, en tu familia, con tu esposa, con tus hijos? ¿Qué estás viviendo? ¿Cuál es tu prueba, tu desierto? La Biblia nos exhorta a ser pacientes los unos a los otros en cuanto al trato personal a través de un verdadero amor, bondad y humildad. ¿Sabes qué es lo que hace este amor? Nos enseña a perdonar las ofensas de los demás, así como Cristo nos perdonó. Ya nadie dijo amén. Por eso es que Pablo aquí en Efesios 4:2 nos pide ser humildes y mansos. Regreso a Efesios, por favor. ¿Y sabes que estas actitudes son las que mostró nuestro Señor Jesucristo? Manso y ¿qué? Humilde ¿de qué? De corazón. Y se trata, fíjense bien, de actitudes que no afloran naturalmente, sino que debemos de cultivarlas con la determinación de colocar a la otra persona por sobre mí. O sea, como viendo a los demás como superiores a quién, a uno mismo. Mira, te voy a poner una actitud de viendo a los demás como superiores a uno mismo. Por ejemplo, cuando mi pastor a mí me pide algo, inmediatamente yo lo que hago es verlo a él como superior a mí mismo, a pesar de que sea mi autoridad. Sí, pastor, inmediatamente en cuanto lo tenga, lo hago y se lo envío. Sí, pastor, lo que usted me diga. No cuestiono las indicaciones de la autoridad. Estoy para servirle, soy su servidor, lo estoy viendo a él como superior a mí mismo. Y el problema es que a veces no podemos comprender o entender porque nos falta escudriñar la escritura de estos pasajes de la paciencia, soportarnos y perdonarnos y en ese amor mostrar estas actitudes de ver a los demás como superiores a uno mismo. ¿Por qué? Porque nos falta llenarnos del Espíritu Santo. ¿Sabes que el Espíritu Santo es el único que nos da la capacidad para actuar de este modo hacia con los demás? Llénate. Por eso Pablo le decía, mira, ¿por qué se lo dice a Éfeso? No se embriaguen con vino, en el cual hay disolución, antes bien ser llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y luego les dice en los siguientes versículos, sobrellevar las cargas los unos a los otros en amor. Soportarnos con paciencia, regreso a Efesios 4:2, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. La palabra soportarnos quiere decir, viene del griego anejomai, y tiene el sentido de sobrecargar o sobrellevar. Hace apenas unos días estábamos pasando una situación y teníamos que aprender a nosotros a sobrellevar la situación de un familiar.
y de atenderlo. Y también, fíjate, nosotros como pastores tenemos que aprender a sobrellevar y soportar las necesidades de la iglesia. Si está alguno enfermo, llame a los pastores y haga oración por él. Y si hubiera cometido pecados, se les serán perdonados. Bueno, pues allá andábamos. Si está alguno en necesidad, era como a las 12 de la mañana acabamos. Y digo, bueno, con todo respeto, no lo digo por jactancia. Lo estoy tomando como ilustración porque es parte de nuestro servicio y lo hacemos con amor, amados hermanos. Así como Dios nos da su amor y tiene su cuidado hacia con nosotros, así también Dios nos pide que tengamos el cuidado hacia con la iglesia. Y ese día ya terminamos tarde, hasta como a las 2 de la mañana. Gracias a Dios, valió la pena. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así es. Entonces, es que hay que sobrellevar, hay que soportar, sobrecargar, sobrellevar. El uso que Pablo le da a este verbo de soportarnos es una connotación positiva. Claro que sí, déjame ayudarte, ¿en qué te puedo servir? O sea, eso es algo bien hermoso. Hermano, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Una llamadita, oye hermano, me comentaron que me enteré que estás en COVID, ¿cómo has estado? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo servir en algo? ¿Tienes para comer? ¿Tienes para tus medicinas? Ya se pusieron muy serios, ¿eh? Es eso, sobrellevar. Soportarnos los unos a los otros en amor, hermanos. Hermano, perdóname, mira, ¿sabes qué? El otro día me molesté porque no estuve de acuerdo con la opinión que tú diste y además te ofendí. Perdóname, hermano. Yo estoy mal, reconozco mi error. ¿Puedes orar por mí? Esta palabra de soportarnos y sobrellevar o sobrecargar tiene la idea de ser paciente frente a las debilidades de los demás. Es decir, aprender a sobrellevar las debilidades de otros. Ay, pastor, si no puedo ni con las mías, y luego me pide que lleve las de otros, pastor. Mira, ¿sabes por qué no puedes ni con las tuyas? Porque no te estás llenando de la presencia de Dios. Métete con el Señor, ve y quebrántate en oración y vas a ver cómo el Señor, la Biblia dice, echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es tu carga, amado hermano? Échala al Señor, ve en oración con Él, entrégasela. Y entonces cuando tú se la entregas vas a descansar. ¿Y qué crees? Después Dios te va a usar para ayudar a otros a llevar su vida hacia con el Señor y ayudarle a ser paciente ante sus debilidades. A menudo le pedimos a Dios que tenga paciencia con nosotros, ¿sí o no? Señor, tenme paciencia, mira, otra vez la regué, perdóname, me enderezo, ten misericordia de mí. Sin embargo, no ejercemos este mismo tipo de paciencia con los errores de otros. Ahora, lo que nos permite conocer mejor el sentido de esta palabra es el hecho de que en el Nuevo Testamento se aplica repetidas veces a Dios, que es paciente. ¿Cuántos saben que Dios es paciente? Es un atributo de Él es paciente. Romanos 2:4, miren nada más lo que dice Pablo. Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice Pablo, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué estaba pasando? Había hombres que estaban menospreciando la benignidad y no estaban tomando en consideración la paciencia, ¿sí?, de Dios hacia con ellos. ¿Y sabes qué ignoraban? Que la bondad de Dios siempre nos guía al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Dios es bondadoso? Sí. Su Espíritu Santo, que es Dios mismo, también es bondadoso y nos guía en su bondad, nos guía al arrepentimiento, a toda verdad. ¿Para qué? Para mostrarnos nuestra injusticia con su justicia y nosotros vayamos y le pidamos perdón y estemos en paz con el Señor. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Por eso es que el cristiano, como creyentes, debemos de tener a nuestros semejantes,
Debemos tener con nuestros semejantes la paciencia que Dios ha tenido con nosotros muchas veces. Tenemos que ser pacientes. Ahora, quiero decirte algo. El ser paciente no es decir que permitas que le apapaches el pecado. No somos solapadores del pecado, no. Cuando hay una conducta que no es correcta y que es pecado contra Dios, en el amor al Señor le comentamos la situación para que pueda corregir y somos pacientes a esperar a que Él mismo, la persona, el hermano, la hermana, dé su respuesta de arrepentimiento, de cambio de dirección en esa conducta. Entonces, ahí estamos sobrellevando sus imperfecciones con paciencia, con amor, con verdad, con justicia. Estamos ayudándolos. ¿Por qué? Porque Dios los quiere levantar como columna y baluarte de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Este tipo de paciencia nos ayuda a controlar también los efectos de la ira. ¿Cuántos saben que somos seres humanos vulnerables y por tanto a veces nos dejamos arrastrar por nuestras emociones? Fíjate, la ira es una excitación de la mente. Eso es la ira. Descontrolada, excitación de la mente descontrolada, que ya no pierdes el control, ya no, como que te atrapa el enojo y luego la ira. Y puede dañar a muchas personas en la manera en cómo nos comunicamos, ¿sí? Y puede hasta romper relaciones matrimoniales, familiares, ¿sí? Laborales, congregacionales, y arruinar todo hasta perder el gozo o hasta la salud en muchos casos. Y con mucha frecuencia la gente tiende a veces a justificar su enojo. Es que te enojaste. No me enojé, es que así soy, así Dios me hizo. Bueno, ya cambia, ¿no? No, ¿por qué? ¿Se dan cuenta? Y en vez de aceptar su responsabilidad, se justifica. Mira, este es un practicar, el ejercitar nuestra responsabilidad y no justificarnos. Es un ejercitar diario. Eso nos va a evitar airarnos. Bueno, hay otro tipo de ira que la Biblia lo llama como justa indignación, como la que tuvo Jesús, ¿verdad? Que se indignó cuando entró al templo, ¿sí o no? Cuando vio a los cambistas que habían hecho de la casa de su padre cueva de ¿qué? Ladrón. De ladrones. Es una justa indignación. Pero esta no debe de ser confundida con la ira humana, no. Veamos primero lo que dice la Biblia acerca de la ira. Punto número 1, la ira nos impulsa a pecar, la ira humana. La ira humana nos impulsa a pecar. Salmo 37:8. ¿Sí? Salmo 37:8. Les voy a pedir que me tengan paciencia, ya casi terminamos. Unos 20 minutos más, hermano. ¿Cuántos dicen amén? 37:8. ¿Sí? Dice así. El salmista dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo que lo malo. Se los voy a leer en la Biblia al día. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Y esto es una de las actitudes que habla la Biblia acerca de la ira. Vayamos a ver otra. La ira ofende a Dios porque es un pecado. La ira ofende a Dios porque es un pecado. Efesios 4:30. Y cuando ofendemos a Dios, quiero decirte que el Espíritu Santo se contrista o se entristece. Por eso hay quienes constantemente están ofendiendo a Dios y de repente dicen: pastor, es que no siento a Dios. Bueno, ¿cómo está tu vida de comunión con Dios?
La verdad, pastor, mira, aunque me mandaban los devocionales y ahora ya no, ni los leo, pastor. ¿Y cómo está tu vida de oración? Pastor, empiezo a orar y me da sueño, pastor. Entonces, no hay comunión con Dios, tiene que restaurar su comunión con Dios. Efesios 4:30, dice la Biblia de las Américas: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Está bien tremendo este versículo, ¿eh? Está pero tremendo. Este es el sello con el que fuimos marcados y por él, por este sello, que es la presencia del Espíritu Santo, seremos reconocidos en el día del arrebato. ¿Cuántos dicen amén? Otro punto que habla la Biblia acerca de la ira: es un pecado que debemos abandonar. Colosenses 3:8, es un pecado que debemos abandonar. Pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Amados hermanos, como seres humanos estamos sujetos a diferentes emociones, incluyendo el enojo. Sin embargo, el deseo de Dios no es que nos enojemos, sino que no dejemos que la ira controle nuestras vidas y nos impulse a actuar de manera inadecuada. Ese es el deseo de Dios. Efesios 4:26. Se los voy a leer en otra versión. Dice: si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Y hay quienes se avientan toda la semana, todo el mes. Y no, hombre, eso ya no es sagrado al Señor. Ahora bien, las Sagradas Escrituras nos dan algunos consejos para contrarrestar la ira. Primeramente, fíjense, ¿qué tenemos que hacer? Si tú y yo reconocemos que nos airamos, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra conducta impulsiva e iracunda como un verdadero problema. Señor, tengo un problema. Sinceramente te tengo que decir que tengo una conducta impulsiva e iracunda. Me cuesta trabajo tener dominio propio. Es más, a veces pienso que traigo un demonio propio. Señor, ayúdame, sácame de la duda. Proverbios 28:13 nos va a ayudar. Bueno, quiero decirte que los cristianos no pueden ser endemoniados, ¿eh? Lo aclaro, para que no vayan a decir: es que el pastor dijo que trae un demonio propio. No, ya una vez que ha sido sellado con el Espíritu Santo, ya habita la luz aquí. No puede venir a habitar las tinieblas, porque no hay ninguna relación la luz con las tinieblas. Que tienes una concupiscencia que te está ganando ventaja, pues sí, es la ira. La ira es una concupiscencia, una pasión desordenada, el enojo y la ira. Proverbios 28:13 dice así: el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará ¿qué? Misericordia. Señor, confieso mi pecado, confieso que me airo, que me cuesta trabajo dominarme. Ayúdame a vivir humillado bajo tu poderosa mano, para que tú me ayudes cuando es necesario, en la prueba, en la tentación, Señor. Pero si no reconocemos la ira como un problema, créeme que difícilmente vamos a cambiar. Segundo punto: hay que reconocer que todas las pruebas y dificultades vienen a nuestra vida con el fin de desarrollar la paciencia. Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Tercer punto:
dejar lugar a la ira de Dios. Aún en los casos, hermanos, de extrema injusticia, y no ser nosotros los que tomemos la venganza en nuestras propias manos. Romanos 12:19. Dejar la ira, perdón. Dejar lugar a la ira de Dios. Romanos 12:19. Dice así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pastor, pero es que mi vecino me hizo esto y esto y esto y esto. Ya, pastor, ya. Deja lugar a la ira de Dios. Ora por él. Bendícelo. Derrama tu alma, quebrantando tu corazón delante de Dios, intercediendo por tu vecino. O por aquella persona que está actuando injustamente contra ti. Derrama tu alma delante del Señor por ello. Fíjense que hemos estado orando por una situación, una necesidad familiar, y había unas personas que querían dañar a mi familiar, y hemos orado por esas personas, bendiciendo su alma, pidiendo la salvación. Quiero decirles algo: Dios ha respondido nuestras oraciones, y Dios está haciendo justicia con la vida del familiar que te estoy diciendo, porque esas personas estaban queriendo dañar a mi familiar, pero el Señor ha mostrado hoy su justicia. Hoy me llegó la noticia de cómo el Señor está saliendo victorioso con su justicia. Es la justicia de Dios. Yo veo la justicia de Dios. Se aplica para buenos y malos, para justos e injustos. La justicia de Dios siempre ha estado y siempre estará. Es eterna la justicia de Dios. Pero cuando tú haces caso de que dejes lugar a la ira de Dios, mira, Dios va a tomar en sus manos la situación. Cuando tú te digas: Señor, no puedo con esta situación, te la entrego. Haz justicia conforme a tu voluntad, Señor. Y yo voy a hacer lo que tú me mandas a hacer. Orar por esa, no tomar venganza yo mismo, sino orar, bendecir a los que nos maldicen, nos persiguen. Siguiente punto: combatir el mal con el bien. Fíjense. O sea, no devuelvas mal por mal. Romanos 12:21. Se los voy a leer en otra versión. Fíjense, dice así: Romanos 12:21. No se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Pastor, ¿cómo lo hago, pastor? Sencillo. Empieza a orar hasta por tus enemigos. Ora por ellos, bendícelos. Pídele a Dios que tenga misericordia de sus almas como la ha tenido de nosotros, y verás la respuesta de Dios en tu vida. Otra forma de combatir también la ira es comunicándonos para resolver el problema. Comunicándonos para resolver el problema. Y pensando bien lo que vamos a decir. Y pensando bien lo que vamos a decir. Proverbios 19:11. Se los voy a leer en la versión Dios habla hoy. La prudencia consiste en refrenar el enojo, y la honra en pasar por alto la ofensa. ¿Cuántos quieren que Dios forme la paciencia en nosotros? Su carácter de paciencia. ¿Se acuerdan cómo Job tuvo que ser tratado? Pasado por pruebas, por desiertos, por injusticias. Sus amigos cómo lo acusaban, ¿verdad? De que había pecado contra Dios. Su esposa. Todavía estás vivo, que le dice: maldice a tu Dios y muérete. Fíjense lo que le dice su propia esposa. Y Job le llama necia, fatua. Con esto terminamos. Pónganse de pie, nos vamos a orar.
Santiago capítulo 5, versículo 11. He aquí, dice el Señor, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes que la misericordia de Dios se ha extendido hasta este día para con nosotros? Su compasión, y nos está llamando a estar a cuentas también esta noche, a reconocer si en algún momento hemos sido impacientes, si hemos ofendido a otros, si hemos tenido esta actitud. Es necesario ponernos a cuentas con Dios y pedir su ayuda para que Él siga desarrollando su carácter en nosotros, en medio de las pruebas que estemos viviendo. Señor, queremos darte las gracias en esta noche, por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido estar en tu presencia. No ignoramos, Señor, tu benignidad, que nos guía al arrepentimiento, tu paciencia, Dios. Eres paciente con nosotros y eres paciente con tu creación, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, Padre. Bendito eres, mi Señor y Salvador Jesucristo. Perdónanos por quitar los ojos de ti y voltearlos a ponerlos en las circunstancias, en las pruebas, en los desiertos. Perdónanos, Señor. Realmente nos damos cuenta que necesitamos tu paciencia, Padre. Tú eres muy paciente con nosotros. Hoy queremos pedirte perdón por ser impacientes. Muchas veces hemos permitido que el enojo nos lleve a pecar contra ti, airándonos, Señor. Y a veces estamos pasando por una disciplina porque tú quieres moldear nuestro carácter para ser mejores instrumentos en tus manos. Y nos llegamos a quejar por nuestra impaciencia. Perdónanos. O a veces estás permitiendo la prueba para que aprendamos a depender de tu gracia y esperar tu provisión en el tiempo de tu buena voluntad, Señor. Y caemos en la impaciencia, Padre. Pero tú nos dices, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en tu debilidad. Has permitido las pruebas para formar nuestro carácter y prepararnos para lo que venga, Señor, para servirte como a ti te agrada. Y hoy sabemos que todo, Señor, todo obra para bien para los que te amamos. Y que estas tribulaciones momentáneas están produciendo en nosotros cada vez más un excelente y eterno peso de gloria, Padre. No nos has llamado a vivir en la comodidad, sino a que desarrollemos el carácter de Cristo por medio de las pruebas y los desiertos, para que podamos ser pacientes los unos a los otros, soportándonos en amor, alejándonos de enojarnos, Señor. Necesitamos cultivar, Señor, con determinación
la paciencia, Padre. Ayúdanos a sobrellevar las cargas de nosotros, ser paciente frente a las debilidades de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mis compañeros en el trabajo, de mis hermanos en la congregación. Enséñame, Señor, a sobrellevar sus debilidades. Yo reconozco esta noche, Padre, que he sido impaciente y a veces esa impaciencia me ha llevado al enojo y a pecar, a ofenderte, a contristar a tu Espíritu Santo. Pero hoy quiero abandonar este pecado, Señor, de la impaciencia, del enojo y de la ira, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, hoy me despojo de todo peso, Señor, y del pecado que me asedia. Perdóname por airarme, Señor. Perdóname por permitir que el enojo dure todo el día. Me arrepiento, Señor, en esta noche. Reconozco mi conducta impulsiva e iracunda, Señor. Hoy entiendo que todo esto que permites es para desarrollar la paciencia y para dar lugar también a ti, Padre, ante la injusticia. Ayúdame, Señor, a no devolver mal con mal. Ayúdame a comunicarme con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, de la manera correcta y adecuada, Señor, para que resolvamos los problemas que se presentan en nuestras vidas y que pensemos bien lo que vamos a decir. Gracias. Gracias por tu paciencia, Señor. Me tienes paciencia, Señor, aún en mis debilidades. Me tienes paciencia. Quiero cambiar, Señor. Ayúdame. Ten misericordia. Sé compasivo conmigo. Así como fuiste compasivo con ese hombre, Señor, que se acercó a ti y leproso y te pidió que si querías podías sanarlo. Así te pido, Señor, si quieres puedes sanarme. Sáname, Señor. Sáname por misericordia. Restáurame. Límpiame. Santifícame en tu verdad. Tu palabra es la verdad, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias por ser muy misericordioso y compasivo conmigo. Quiero decirte que te alabo y que te bendigo. Y que te doy toda la gloria y la honra. Pongo mi vida en tus manos. Guárdame de todo mal. Líbrame de pecar contra ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias a Dios, hermanos, por este tiempo de la palabra. Y tomen un momento su lugar, ya casi terminamos. Bien, hermanos, por lo que hoy Dios nos ha hablado, la paciencia, que es algo que a muchos nos cuesta trabajo. Vamos a pasar el tiempo de diezmos y ofrendas, hermanos. Si alguien requiere de algún sobre, puede levantar la mano y el hermano Clemente se los hará llegar. Vamos a leer 2 Corintios 9. 7 y 8. Les voy a leer en la DHH, Dios habla hoy, que dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones, para que tengan siempre todo lo necesario y además
les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Sabemos que Dios es quien provee siempre para todos nosotros. Vamos a orar dando gracias, mis hermanos. Señor, Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, en esta noche, Padre, por tu palabra, Señor, que nos permitiste escuchar, Señor, sabiendo que somos necesitados de tener paciencia, Padre. Hoy también te damos gracias, Señor, porque tú siempre has provisto para con nosotros. Siempre hemos tenido, Señor, mucho más de lo que realmente merecemos, Padre. Tu palabra nos dice que tú nos has dado lo suficiente aún para ayudar a otros, Padre. Te damos gracias, bendito Dios. En esta noche, Señor, te rogamos aceptes nuestra ofrenda, Señor, que te damos, Señor, para el corazón. Y te rogamos por aquellos, Señor, que de alguna manera no tienen trabajo o que están pasando situaciones económicas, Padre. Tú seguirás sustentándolos, Señor, porque tú así lo has dicho. En nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Así sea, Señor. Amén y amén. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido estar en su presencia, pero vamos a orar por algunas necesidades que nos están solicitando por medio de Facebook. Vamos a poner en manos del Señor la familia de nuestra hermana Elsa González. Vamos a orar por Lugo González y Lugo Puga y bueno, por cada uno de los hermanos también que están en oración también, ¿verdad? Que están enfermos y que tienen COVID también. Vamos a orar por ellos, por esta congregación y por los que están conectados también, que el Señor los siga fortaleciendo y restaurando en su salud. Dios está formando paciencia con nosotros en la prueba. Ánimo, hermanos, no que nuestra fe no decaiga, al contrario. Señor, gracias por la prueba. Afirma nuestro corazón en tu palabra y que, Señor, podamos ver tu mano poderosa en medio de nuestra debilidad. Tu poder se perfecciona. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias en esta noche por este tiempo que nos permites orar. Tu palabra nos enseña que nos acerquemos confiadamente a tu trono de gracia para encontrar y hallar misericordia para el oportuno socorro. Gracias, Señor. Gracias por la vida de nuestra hermana Elsa y por esta necesidad que ella tiene de su familia, Señor. Oramos por su familia y por las personas que ella solicita que oremos. Señor, tú sabes lo que ellos están viviendo, que están pasando en medio de la prueba o del desierto que estén atravesando, Señor. Tú tienes cuidado de sus vidas. Tú lo has prometido, Señor, que estarías con nosotros, que nunca nos dejarás ni nos desampararás, que siempre nos sustentarás con la diestra de tu justicia. Gracias, Señor, gracias. Fortalece la fe de nuestra hermana y de su familia. Ayúdalos por misericordia. Si alguno no te conoce, ten compasión de ellos. Extiende tu mano de salvación, Señor, y de sanidad hacia esta familia, por misericordia, Dios. También rogamos por los de la congregación Casa de Oración Milpalta, que están pasando por pruebas, por desiertos, por enfermedad, por pruebas del COVID también. Oramos por ellos, Señor. Te pedimos y te suplicamos, Señor, extiende tu mano poderosa, Señor, hacia sus vidas. Sana y restaura sus cuerpos, sus almas, su espíritu, Señor. Gracias, muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias. Tú nos has mandado a orar también por todos los hombres. Y oramos por los que están en eminencia, por aquellos que no te conocen, Señor. Oramos por ellos y los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Rogamos por tu iglesia en todo el mundo también, Padre. Fortalece a tu iglesia, Señor. Que su fe sea firme, que afirmes nuestros corazones en tu palabra para que nuestra fe, Señor, sea firme, porque tu palabra dice, hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva, y tú estás preparando a tu iglesia, una iglesia llena de fe, para que cuando vuelvas nos halles firmes en la fe, Señor. Gracias, gracias, bendito Dios. Agradecemos tu amor y tu misericordia, tu compasión, tu bondad, tu fidelidad, tu justicia, Señor.
Gracias, gracias por tu mano poderosa sobre nuestras vidas. Humillamos nuestro corazón en oración delante de ti, Padre. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Y te damos a ti la gloria, te damos la honra, Señor. Gracias por los que están escuchando también esta enseñanza y la escucharán. Oramos por ellos. Bendícelos, Señor. Ayúdalos por misericordia. Levántalos, fortalécelos. Si alguno está débil, fortalécelos, Señor. Si alguno está caído, levántalo, mi Señor, por amor a tu nombre, Padre. Haz tu voluntad, Señor, en ellos. Glorifícate, Señor. Glorifica tu nombre, Señor, en tu pueblo, en tu iglesia. Bendecimos también a tu pueblo Israel. Oramos por la paz de Jerusalén, Señor. Oramos por tu pueblo. Lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por toda tu iglesia también en Cristo Jesús. Te damos la gloria y la honra, Padre. Y descansamos en ti, sabiendo que tú responderás, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Amados hermanos, que Dios les bendiga, que pasen buenas noches y que tengan noches de paz en el Señor. Estamos para servirles también aquí presencialmente y por Facebook también. Estamos para atenderles. Cualquier necesidad que tengan, pueden comunicarse al teléfono que aparece en los anuncios. Que Dios les bendiga y hasta pronto.